En la religión cristiana, la última cena es considerada un evento crucial en la vida de Jesús. Este evento simboliza el sacrificio de Jesús y su posterior resurrección, lo que marca el inicio del cristianismo tal y como lo conocemos hoy en día. La última cena fue la última comida que Jesús compartió con sus discípulos antes de la crucifixión y se ha convertido en un momento muy significativo para los cristianos en todo el mundo. Sin embargo, detrás de esta cena aparentemente inocente, se esconden oscuros secretos que han sido objeto de controversia y especulación durante siglos. ¿Qué sucedió realmente en la última cena de Jesús? ¿Cuáles son los misterios que la rodean? Yo soy el documentalista y esto es los aterradores secretos detrás de la última cena de Jesús. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El contexto histórico de la última cena. Para comprender su importancia, es fundamental explorar el contexto histórico en el que se llevó a cabo. En aquellos tiempos, el territorio de Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano y los judíos, que habían estado viviendo bajo ocupación extranjera durante décadas. Buscaban desesperadamente la liberación y la independencia. La tensión política y social era palpable, y en este contexto, la figura de Jesús, que predicaba un mensaje de amor y esperanza, ganaba cada vez más seguidores. Sin embargo, también generaba controversia y rechazo entre las autoridades religiosas y políticas de la época, quienes lo veían como una amenaza al orden establecido. Así, la última cena no solo fue un momento de comunión y reflexión para Jesús y sus discípulos, sino también un momento crucial en la historia de la lucha por la libertad y la dignidad humana. El significado oculto de la última cena. La última cena ha sido retratada como una cena de comunión, un momento de paz y reflexión. Pero, ¿qué hay detrás de los símbolos y mensajes ocultos en esta cena? ¿Podría ser que escondan secretos oscuros que la Iglesia ha mantenido en secreto durante siglos? La cena en sí misma se llevó a cabo en un gran momento de agitación política y social en el que la tensión en Jerusalén estaba en su punto más alto. Y no solo eso, sino que los símbolos que se utilizaron en la cena también son altamente sugestivos y están llenos de significados ocultos. ¿Podría ser que estos símbolos estén relacionados con sociedades secretas y cultos misteriosos? Algunos estudiosos creen que los símbolos presentes en la última cena tienen un significado profundo y oscuro. El pan y el vino que se comparten se cree que simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo, pero también pueden estar relacionados con antiguos rituales de sangre y sacrificios. ¿Fue la última cena un ritual de sangre en sí mismo? Algunos investigadores sugieren que estos elementos también pueden estar relacionados con antiguos rituales de sangre y sacrificios que se practicaban en culturas precristianas. Según algunas teorías, el pan y el vino eran ofrecidos en sacrificio a deidades paganas, y se creía que su consumo permitía a los devotos compartir la fuerza y el poder de estas divinidades. Con la llegada del cristianismo, estos elementos fueron adaptados y adoptados como símbolos sagrados en la última cena, aunque algunos rituales y creencias paganas pueden haber sobrevivido y mezclado con la nueva religión. Además, algunos teóricos sugieren que la práctica de beber vino en la comunión
puede tener una conexión con los ritos de la fertilidad y la sexualidad que se practicaban en algunas culturas antiguas. En estas sociedades, el vino era considerado un elemento que permitía a los devotos entrar en contacto con los dioses y alcanzar un estado de éxtasis o trance. En definitiva, el simbolismo detrás del pan y el vino en la última cena es complejo y puede tener orígenes múltiples y antiguos. La interpretación de estos elementos como el cuerpo y la sangre de Cristo es una creencia central en la religión cristiana, pero también es posible que tengan raíces más profundas y misteriosas. Además, algunos creen que la última cena fue una reunión secreta de una sociedad, posiblemente la Orden de los Esenes, que se cree que han estado involucrados en prácticas ocultas y esotéricas. Los esenes eran conocidos por su estilo de vida ascético y su dedicación a la búsqueda de la sabiduría y la verdad. También se sabe que practicaban ritos de iniciación y se reunían en secreto para celebrar ceremonias religiosas. Además, algunos investigadores han encontrado similitudes entre la última cena y ciertos rituales esenios, como la cena de los ágapes, en la que los miembros compartían pan y vino en una ceremonia simbólica. Se ha argumentado que Jesús pudo haber sido un esenio y que la última cena fue en realidad una ceremonia esenia, en la que se transmitió un conocimiento oculto a sus discípulos. De hecho, algunos han sugerido que la frase «Yo soy el pan de la vida» que Jesús pronunció durante la última cena podría ser una referencia a la enseñanza esenia de que la sabiduría es el pan de la vida. Sin embargo, esta teoría sigue siendo especulativa y no cuenta con evidencia histórica sólida que la respalde. También hay teorías que sugieren que algunos apóstoles, incluyendo Judas, tenían conexiones con la alquimia y la magia negra. Podría ser que la última cena fuera una reunión de ocultistas que estaban tratando de realizar un ritual o conjuro. Los misterios de la sangre y el pan. La sangre y el pan, elementos centrales de la última cena, son portadores de secretos oscuros y misteriosas propiedades que desafían la comprensión humana. La sangre, simbolizando la vida misma de Cristo, y el pan, representando su cuerpo, son elementos fundamentales de la liturgia cristiana, pero su significado va más allá de lo que se puede apreciar a simple vista. Se cree que la sangre y el pan pueden haber sido utilizados en rituales de sangre y sacrificios, en los cuales se ofrecía la vida de seres humanos a los dioses para obtener su favor y protección. La última cena, en este sentido, podría haber sido una forma de mantener viva esta antigua tradición, en la que la sangre y el pan eran utilizados para establecer un vínculo mágico entre los participantes. Pero los misterios de la sangre y el pan no terminan aquí. Se dice que estos elementos poseen propiedades mágicas, milagrosas, ocultas, capaces de curar enfermedades y otorgar bendiciones divinas. La sangre de Cristo, en particular, se ha convertido en un símbolo de sanación y protección, capaz de repeler el mal y atraer la salvación a aquellos que se acercan a ella con fe y devoción. La maldición de la última cena. En la última cena, se cree que Jesús instituyó un nuevo pacto con sus discípulos a través del pan y el vino, que simbolizaban su cuerpo y su sangre, pero también se ha hablado de una maldición que acecha a aquellos que osan profanar estos objetos sagrados. Según la leyenda, aquellos que han robado o maltratado objetos relacionados con la última cena han sufrido terribles consecuencias. Se dice que algunos han experimentado terribles pesadillas. Otros han sufrido enfermedades inexplicables y algunos incluso han muerto en circunstancias extrañas y horribles. Pero la maldición no se limita solo a objetos relacionados con la última cena en sí misma.
se habla de una energía siniestra que se extiende a todas las reliquias y objetos sagrados relacionados con Jesús y su vida. Desde los clavos de la cruz hasta partes de la barba de Jesús, se dice que todos estos objetos pueden llevar consigo una maldición que traerá desgracias a aquellos que osen profanarlos. Algunos incluso creen que la maldición se extiende más allá de los objetos físicos y que las personas que se burlan o maltratan la figura de Jesús pueden sufrir las consecuencias. Se dice que aquellos que han hablado mal de Jesús o han blasfemado contra él han experimentado terribles pesadillas, sufrido enfermedades inexplicables o incluso han sido perseguidos por seres sobrenaturales. ¿Es la maldición de la última cena una realidad o simplemente una leyenda urbana? Cada uno debe decidir por sí mismo, pero aquellos que se atrevan a profanar los objetos sagrados deberán hacerlo bajo su propio riesgo. Conclusión. La última cena, más allá de su importancia en la religión cristiana, es un evento que ha cautivado la imaginación y la curiosidad de muchas personas a lo largo de la historia. Desde los misteriosos símbolos y mensajes subliminales presentes en la reunión, hasta los supuestos poderes milagrosos de la sangre y el pan, pasando por la posible relación de sociedades secretas y cultos misteriosos. La última cena sigue siendo un objeto de debate y especulación. ¿Fue la última cena una reunión secreta de una sociedad secreta como la Orden de los Esenes? ¿Existen realmente maldiciones y consecuencias para aquellos que han profanado o maltratado objetos relacionados con la última cena? ¿Cómo podemos interpretar el simbolismo de la sangre y el pan? La última cena sigue siendo un misterio fascinante y desconcertante. Sin embargo, su significado en la fe y la espiritualidad es innegable. Es importante recordar que, más allá de las teorías y especulaciones, la última cena representa el sacrificio de Jesús y su amor incondicional por la humanidad. Es un recordatorio de la importancia de la fe y la comunión en nuestra vida espiritual. Yo soy el documentalista y esto fue los aterradores secretos detrás de la última cena de Jesús. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro. Desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.